Caminaron 15 kilómetros desde el Alto hasta la vecina La Paz, para despedir a las personas que murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad el martes pasado. Es una procesión fúnebre, pero también una masiva protesta en la cual miles de manifestantes exigen la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez y su gobierno. Justicia para todos los muertos tiene que ser cárcel. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Colombia, la semana estuvo marcada por la tensión social, el escaso avance político y la desgracia. Las protestas, que comenzaron la semana anterior con el paro nacional del 21 de noviembre, continuaron en gran parte de manera pacífica. Sin embargo, se volvieron a ver escenas de violencia. Fue la trágica noticia de la muerte del joven Dylan Cruz por el disparo de un proyectil lanzado por la policía. Lastimosamente habría que empezar a detectarlo y tiene que ver con que no se está protegiendo el dólar. El problema es la corrupción política que ha esquilmado al país. Y segundo, tenemos un fenómeno con el que nos estamos enfrentando y de manera cruel, y del por qué la medida, el de quitar el subsidio a la gasolina. Imágenes de quema de neumáticos y barricadas son visibles en algunas de las vías más importantes que impiden las conexiones con los 4 departamentos vecinos. Los haitianos que salieron a las calles exigen la renuncia del presidente por la crisis económica y el escándalo de malversación de Petrocaribe. Batalla campal en Tegucigalpa. La capital de Honduras vivió este lunes horas de caos debido a los enfrentamientos entre manifestantes de sectores de la educación y la salud y las fuerzas del orden. Varias personas resultaron heridas, una de ellas al parecer por bala. También hubo destrozos en edificios públicos y privados, contra los que encapuchados lanzaron cócteles molotov. La policía respondió con bombas lacrimógenas y cañones de agua. Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta propuesta y con nuestro invitado Rubén Rajich. Bueno, desde ya agradecemos la participación de Juan Alberto Rambaldo, de George Almendra y de Giulietto Chiesa, que nos echaron luz para comprender nuestra actualidad, qué es lo que está pasando con Sudamérica inmersa en un mundo convulsionado, desde donde se lo mire, ¿no? Muchas gracias y continuamos viendo las entrevistas. ¿Qué está sucediendo en América Latina? ¿Tiene algo que ver con este orden mundial que se dice que se está creando? Mira, evidentemente, cuando nosotros miramos estas situaciones que se dan en América Latina, es como si hubiera un movimiento pendular, ¿no? De pasar de momentos en que la política en América Latina estaba orientada hacia una suerte de estructuras populistas, a otra que va al otro extremo en lo que es la acción directa prácticamente del capital financiero internacional sobre estos pueblos. Así se vio, bueno, en Chile vienen teniendo una continuidad de, yo diría sometimiento, pero no sería la palabra, o de entrega, como vos quieras llamarlo, con el capital financiero desde hace años. Fue este sabio que dejó la dictadura militar en Chile. Correa en Ecuador
hizo un cambio fundamental no solo en el proceso distributivo, sino en la forma de producción en Ecuador. Brasil, con Lula, entró en un proceso de reestructuración económica que ya venía de antes, por supuesto, y de redistribución de la riqueza totalmente diferente. Bueno, el proceso en la Argentina fue algo similar. En Paraguay amagó hacer algo así con Lugo, pero evidentemente toda esta suerte de primavera, por llamarlo así de alguna manera, que eso no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con lo que era ese gobierno, pero sí, evidentemente mostraban una suerte de aireación, de vientos de mayor sentido solidario, que después, obviamente, como todas las cosas obedecen a las razones económicas, aparentemente fueron entrando en un proceso de desequilibrio. Y ingresa vía estructuras políticas marxistadas, como en el caso de Lugo en Paraguay, como en el caso de Brasil con la Dilma, que les armaron una suerte de golpe institucional para charlar con el poder, sin tener en cuenta que lo que vinieron era más corruptos todavía, porque el que la sucedió está en este momento procesado por corrupción, y el que sucedió a Lugo Cartés está en este momento buscado por la justicia. No fue una cosa limpia. Acá en la Argentina el proceso que siguió al kirchnerismo no fue de una pureza y de una limpieza absoluta, todo lo contrario, fue una entrega permanente de fondos financieros a grupos económicos que muy vinculados al gobierno. En Chile, Piñera no hizo más que crear el espejismo de un país totalmente ordenado, y fíjate en qué terminó como consecuencia de la superexplotación que se realizaba sobre los hombres asalariados y trabajadores de Chile. Sí. Hay toda una cuestión que está obedeciendo a los intereses internacionales. Pero también no nos olvidemos de algo, porque si no vamos a caer en errores lineales. Si tienen noticia de lo que fueron las actas de Santa Fe 1, 2 y 4, donde de alguna manera se desarrolló el proyecto de los Estados Unidos sobre el dominio de Latinoamérica, en ese momento no querían más la acción directa de las Fuerzas Armadas sobre los distintos gobiernos. Al contrario, querían gobiernos elegidos popularmente para, a partir de ahí, seguir manteniendo el control. Por ejemplo, en la Argentina, la presencia de los militares desde el 76 en adelante modificó las relaciones de producción. Las estructuras productivas en la Argentina cambiaron totalmente y hubo un sometimiento absoluto al capital financiero internacional. Viene la democracia, entre comillas, y digo entre comillas porque para mí la democracia formal no es tan democracia que digamos. Viene Alfonsín con una idea libertaria muy importante, pero que no puede sustraerse al dominio del capital financiero. Y después los gobiernos sucesivos trataron de hacer, muchos de ellos, cosas que lo diferenciaran, pero terminaron sometidos.
¿Por qué? Porque la base estructural es una base de control por parte del capital financiero internacional. Y lo que hay es como si fuera una especie de primavera que se otorgan para evitar el desarrollo del conflicto agudo. Pero es lo mismo con diferentes colores. El nuevo orden mundial obviamente existe y las redes sociales es una herramienta más que tiene el orden mundial para decir estoy acá presente. No soy una persona, no soy una entidad que ustedes han creado redes sociales o las tecnologías han creado redes sociales. Al contrario, es una herramienta, yo diría, casi matemáticamente exacta que les favorece tener un control del ser humano. Vamos a George Orwell, es decir, el control del hombre, las cámaras pendientes del comportamiento humano en las calles y en las casas. O sea, la tecnología, las computadoras, la gran civilización ha creado estos maravillosos instrumentos, pero también ha abierto puertas que en siglos pasados no existían. Y había una calma y una tranquilidad y cierta compartimentación, cierta autonomía, una relativa independencia en la que uno podía respirar. Hoy en día, tú y yo estamos haciendo esta comunicación y mediante grandes tecnologías saben perfectamente lo que estamos hablando, qué estamos diciendo, cómo estamos vestidos y dónde estamos ubicados. Los servicios de inteligencia, que son obviamente esbirros, peones de un nuevo orden mundial, tienen a su alcance una tecnología que nos permite preguntarnos, ¿por tanto tiempo buscaron a Bin Laden? Si hoy en día, si se quiere encontrar algo, se va a encontrar. O sea, hay una obsesión de generar fantasmas, hay una obsesión de generar falsas banderas de terrorismo, o sea, de distorsionar la verdad, en resumidas cuentas. Entonces, obviamente, hay situaciones que son más mediáticas y que generan mayor cuestionamiento. John Fitzgerald Kennedy, asesinado en el año 63, se inventó un asesino a los 10 minutos, se mató a un sospechoso, Lee Oswald, a los 3 días cuando iba de camino a un interrogatorio, a una indagación, o sea, y se elaboró el informe Warren, y el informe Warren era una fantasmada, era lo creado, y evidentemente no fue así, no fue Lee Oswald loco que quiso matar a Kennedy porque tenía diferencias ideológicas, era una conspiración verdaderamente admirable desde el punto de vista de la creación maquiavélica de un acto conspirativo criminal en la que estaban involucrados personas y aparatos del servicio del Estado. Entonces eso se ve a lo largo de la historia, se ha visto y se ve en el tema mafioso, la tratativa Estado-mafia. No mataron a Falcone y a Borsellino por amor al arte. Había detrás toda una conspiración que hasta el día de hoy, después del año 92, se sigue todavía tratando de dilucidar y lo han hecho a través del fiscal Di Matteo, etcétera. Bueno, no quiero entrar en ese terreno pero es un ejemplo de que lo conspirativo, es un ejemplo de que hoy en día esas cosas han evolucionado en favor del orden mundial, han evolucionado en favor del imperio, de los intereses económicos, de los intereses de dominio. Y no tiene fronteras, absolutamente tiene fronteras. Está totalmente expandido, se ha globalizado. Nos hemos globalizado tecnológicamente, el crimen organizado, el sistema de corrupción se ha globalizado y todo lo que es negativo en la humanità también si è globalizzato. Sì, io non credo che si possa parlare di ordine sociale, noi in questo momento di ordine mondiale, noi stiamo assistendo invece a un grande disordine mondiale, perché il vecchio ordine c'era un ordine multipolare della guerra fredda, c'erano 2 grandi paesi che si scontravano, l'Unione Sovietica e l'America.
Ma adesso il quadro è completamente diverso. Adesso sono emersi paesi come la Cina, come l'India, in qualche modo come il Brasile, come l'Indonesia adesso, che stanno cambiando tutto il panorama politico e i rapporti non sono più regolabili perché non c'è più l'Unione Sovietica con una gestione bilaterale. Bisognerebbe andare a un mondo multipolare gestito in modo multipolare, ma i gruppi dirigenti americani non sono d'accordo, quelli attuali, quelli che sono più importanti, non sono d'accordo. Forse Donald Trump questo lo pensa, ma l'America è divisa in due parti. Una parte non vuole questo tipo di mondo bipolare, vuole il dominio, vuole ricostituire l'impero. E questo impero non si può ricostituire. Da qui uno stato di disordine generale. Le Nazioni Unite sono state cancellate completamente. Tutte le strutture internazionali sono sotto il controllo dell'Occidente, ma la Cina è diventata un grande paese che non si può dominare da Washington. Non si può fare. L'illusione che la Cina sarebbe stata assorbita dal mercato occidentale non si è verificata. La Cina è un paese fortemente capitalistico, fortemente produttivo, ma che rimane Cina, non diventa Occidente. La Cina non diventa Occidente. Così come la Russia, per altri aspetti, che non è così potente dal punto di vista economico, ma è potente dal punto di vista militare e intellettuale, anche la Russia non è stata riconquistata dall'Occidente. È crollata l'Unione Sovietica, la Russia è stata la Russia uscita dal crollo dell'Unione Sovietica, è stata colonizzata per 10 anni, ma poi si è liberata e ha ricominciato a pensare in termini di grande potenza mondiale. Quindi, qual è lo stato dei rapporti di forza? Non c'è una nuova definizione dei rapporti di forza mondiali e questo produce disordine, perché l'America adesso non sa che cosa fare, Russia e Cina si sono unite tra di loro e costituiscono un grande polo molto potente, e a questo punto una parte dei capitalisti più intelligenti comincia a capire che bisogna trovare un accordo con la Cina e con la Russia. Ma il problema è complicato perché l'accordo comporta una eguaglianza di diritti e invece qui l'eguaglianza di diritti non c'è. Faccio l'esempio molto semplice. Recentemente il direttore della Banca Centrale, governatore della Banca Centrale d'Inghilterra, a agosto di quest'anno, è andato negli Stati Uniti e ha fatto un discorso davanti a Wall Street e alle banche della Federal Reserve e ha detto chiaramente: noi pensiamo che il dollaro non sia più in grado di garantire lo sviluppo dei commerci del mondo e ci vuole un'altra moneta, un altro paniere di monete in cui lo yuan, il renminbi, dovrà avere il suo peso relativo riconosciuto, il che significa cambiare la fisionomia finanziaria internazionale. Lo riconoscono perfino banchieri importanti come Rothschild e come la Banca Centrale d'Inghilterra, il che vuol dire che loro stessi si rendono conto che il nuovo ordine non c'è più, non c'è un nuovo ordine, non c'è ancora un nuovo ordine e che bisogna costruirlo. Ovviamente loro lo vogliono costruire nel proprio interesse, non in quello dei popoli, però l'idea che il vecchio ordine imperiale debba essere ricostituito è chiaramente impossibile e anche loro se ne rendono conto. Bisogna vedere se prevalgono quelli che ritengono che il nuovo ordine mondiale che loro vogliono costruire si farà con la guerra, ma allora sarà una guerra mondiale, perché non c'è dubbio che la Cina è un boccone troppo grande per poter essere mangiato, troppo grande, non ce la fa, l'Occidente non ce la fa. Quindi stanno usando, noi ci troviamo nella fase intermedia, io la chiamo la fase di transizione,
nella quale il capitalismo deve decidere se si vuole mettere d'accordo con il resto del mondo oppure se vuole conquistare con la forza il resto del mondo. Ma mentre prima poteva farlo tranquillamente, perché era più forte di tutti, adesso non è più in questa situazione. E quindi il problema della guerra con il resto del mondo diventa pericoloso per loro, perché non sono sicuri di vincere. E se si imposta, se si innesta uno scontro mondiale, gli Stati Uniti potrebbero essere distrutti per la prima volta nella loro storia. Potrebbero avere la guerra in casa loro, dall'alto, dal basso. Quindi loro adesso stanno giocando su diverse leve, una di queste è la guerra ibrida, cioè loro stanno combattendo la guerra militare da un lato, allargano la NATO in Europa, si muovono fortemente sulla guerra informativo-comunicativa, si muovono con le sanzioni, cioè sull'economia per impedire agli altri di svilupparsi, cioè c'è una guerra molto variegata, si muovono sul terreno della guerra tecnologica, la cyber war, la guerra attraverso i sistemi nuovi tecnologici di controllo del nemico. Quindi siamo già in una guerra in corso, soltanto che non è la guerra militare soltanto, è una guerra ibrida, è una guerra molteplice, ma la soluzione ancora non è trovata e questa guerra non riesce a vincere perché, faccio solo l'esempio del 5G. Il 5G lo vorrebbero gli americani, ma gli americani sono stati sopravanzati dai cinesi, i cinesi arrivano prima adesso e la Huawei è in grado di fare il 5G prima dell'America e quindi il problema è che non c'è più la superiorità militare totale dell'America perché c'è la Russia e non c'è più la superiorità tecnologica dell'America perché c'è la Cina. Quindi noi siamo in una situazione completamente, in questo momento, non solo non c'è un ordine mondiale, ma c'è un grande disordine mondiale. Il pericolo di guerra nasce dal grande disordine mondiale. Bisogna vedere quanto dura. Secondo me non durerà più di 10 anni. Nei prossimi 10 anni questa partita si decide. ¿Existen políticos puestos por el nuevo orden mundial? ¿Existe esta posibilidad? Mira, yo soy convencido que de forma directa, a veces directamente eligen así. Pero si no te lo imponen por vía indirecta, es decir, consciente o inconscientemente, cuando vos tenés una estructura que te está apretando, ubiquémonos en la Argentina de hoy, digo porque la Argentina conoce todo el mundo, con una deuda de 200.000 millones de dólares, 250.000 millones de dólares. Sea Juan, sea Pedro, sea Carlito, evidentemente el condicionante es tan grande que es muy difícil para cualquier gobierno que sea, por más bien intencionado que se te ocurra que sea, poder sustraerse a esa tremenda presión que no es simplemente de un organismo internacional, sino que es de toda la estructura financiera a nivel mundial. Sí, ya te digo, no dicen dicen dentro de este ámbito, que venga quien quiera, total, nosotros lo controlamos. Los presidentes, obviamente, a la imagen pública son las figuras que se barajan en un acto eleccionario, se postulan, se hacen las grandes inversiones económicas de lo que significa una elección para un país, los grupos, las bases festejan y aplauden e incentivan y apoyan a determinado candidato, pero esa vez lo que se ve, la punta del iceberg, pero lamentablemente nuestros tatarabuelos, que pensaban que estaban de alguna manera preservados de esa maquinación,
también en sus tiempos habían maquinaciones oscuras, que ya las sabían quizás hace 2000 años, para dar un ejemplo, no voy a hacer una referencia bíblica o religiosa, pero cuando muchos hablamos del Cristo, el Cristo fue un revolucionario y él fue el primer crimen político. Y ya hace 2000 años habían grandes conspiraciones para cambiar o defender y eliminar a las personas que obstaculizaban. Había que eliminar al Cristo porque era un elemento un revolucionario de su tiempo y lo eliminaron. Hubo una conspiración, hubo una orquestación maquiavélica hace 2000 años. Pregunto, en el 2019, siglo XXI, que todo se ha perfeccionado hasta el cerebro humano, obviamente eso va a ser inevitable. Entonces, los presidentes son títeres. Esa es una concepción que a muchos nos cuesta aceptar, como a muchos cuesta aceptar cómo las Torres Gemelas si fueron 2 aviones. Muchos piensan, no, imposible, no puede haber una maquinación del propio gobierno americano que haya mirado a un costado y que hayan muerto americanos y que eso sea una situación de un acto terrorista generado dentro del propio sistema americano con la mirada a un costado de los servicios de inteligencia como el FBI. Cuesta creer, porque es tan evidente que cuesta aceptar que haya, obviamente, una situación de esa naturaleza. Y los presidentes no hacen otra cosa que preservar su vanidad, pero responden a intereses, no gobiernan ellos. A la larga, si un presidente, el periodista Fabián, llega al poder, obviamente en el camino para llegar al poder, tiene presiones y tiene acuerdos, negocios y pactos. A la hora que se sienta en la Casa Rosada, ese presidente tiene poderes internos y también tiene presiones externas, las economías y el nuevo orden mundial que le impone obligaciones. El Fondo Monetario Internacional, que está a la vista de todos, es uno de ellos. ¿Por qué los argentinos durante los últimos 5 años de administración Macri han entrado en un tobogán de pobreza donde el estallido social era criminalizado a ultranza, donde había unas represiones impresionantes y donde la calidad de vida del ciudadano argentino, del ciudadano latinoamericano, porque hablamos de Argentina, pero todo latinoamericano, ha descendido? Porque obviamente las presiones del FMI, los deseos de poder, y a ellos no les importa simplemente generar cifras millonarias y no le importa y le obliga al presidente, bueno, apretá a los pobres y si te es necesario pasarlos a 100 metros bajo tierra, los pasas, porque hay que explotar y hay que sacar dinero. ¿Y el presidente de dónde va a sacar el dinero? También por intereses y por compromisos. En los sectores más empobrecidos aplicará mayores impuestos, destrozará la economía de los comerciantes, de las medianas empresas, y es lo que pasa. El nuevo orden mundial sigue siempre presente. Entonces, los presidentes no hacen otra cosa que responder a esas presiones y son títeres, algunos más visibles que otros. Ahora, no quiero ser tan apocalíptico en una apreciación, aunque lamentablemente vivimos tiempos apocalípticos, si bien es una expresión bíblica, pero es aplicable a los hechos que se ven en el mundo. Obviamente hay personas honestas dentro del sistema político, pero de hecho si observamos, las personas honestas o que han manifestado algo de honestidad, los han desaparecido, si no físicamente, civilmente, les han hecho confabulaciones. Indirectamente tendremos que hablar, por ejemplo, de un caso que hoy en día Lula da Silva, obviamente todo el mundo sabe que fue de alguna forma víctima de una conspiración. No lo sé si él cometió el delito o no, quizás en alguna medida sí, no lo sé, pero hablando en crudo, ha sido víctima de una maquinación. En Argentina, el caso de Cristina Fernández también se ha observado y han habido grandes polémicas a raíz de eso. O sea, Rafael en Ecuador también ha tenido esa situación. Entonces, ¿hay elementos positivos? Sí, pero las presiones son tan grandes que evidentemente se busca siempre, se le busca la quinta pata al gato y se lo elimina. Eliminar, porque hay que sacarlo del medio. Sì, ma il problema è che questi presidenti sono molto divisi, cioè l'organizzazione degli Stati americani è anch'essa nelle mani dell'America del Nord America,
come dite voi, no? Il problema è che c'è un forte dominio americano in questo momento sulle classi dirigenti dell'America Latina. Questo è il punto, perché ci vorrebbe una forza capace di unire le diverse realtà latinoamericane in un fronte comune, ma non c'è questo fronte comune. Ciascuno si muove indipendentemente dagli altri. C'è una lotta del popolo senza una guida unitaria e senza un progetto unitario. Io quello che ho letto è proprio questo. Io vedo richieste di giustizia sociale, ma non c'è un progetto latinoamericano che si contrappone al progetto nordamericano. C'è di nuovo un progetto nordamericano di dominio sul continente, ma non c'è una risposta collettiva, non c'è ancora una risposta collettiva dei paesi, dei popoli, dei loro movimenti. Ci vorrebbe una conferenza, qualcuno la potrebbe organizzare, una conferenza latinoamericana della resistenza contro la dominazione imperiale. Ci vorrebbe una vera conferenza, ma oggi come oggi bisognerebbe radunare un po' di paesi come Cuba, come il Venezuela, e dove non c'è una dirigenza, avere come punto di riferimento le organizzazioni sindacali, popolari, le organizzazioni democratiche, cioè un grande, come direbbero i francesi, rassemblement, una grande riunione delle forze progressiste, democratiche, popolari dell'America Latina. Questo ci vorrebbe, non c'è ancora, ma forse è un obiettivo que ci si può proporre. Con respecto a las deudas que tiene América Latina, ¿es legal esta deuda? O mejor dicho, ¿es legítima? Si vos me decís legal, te digo que sí, porque eso se hizo de acuerdo a la ley. Ahora, si es legítima, te digo que no. Es legal, obedece a la regla de la ley. Algunas pueden no ser tan claras, pero en principio te diría que sí. Pero la legitimidad de la deuda está no solamente que pase o no pase por el Congreso, sino cuáles son los objetivos de la toma de la deuda. Yo no tomo deuda del exterior para rifarla y que 3 o 4 allegados a mi persona o a 3 o 4 grupos económicos a los cuales estoy respondiendo se la lleven, como sucedió acá cuando el Citi, no me acuerdo para otro banco, lo tengo escrito, se llevaron en una semana 2.000 millones de dólares. O cuando vos posibilitas una bicicleta financiera, como son la toma de altas tasas de interés en pesos y un dólar constante, para que después le avises a tus amigos que liquiden esa deuda en pesos para comprar dólares que a la semana aumentan el doble o el triple. Entonces, de legal puede ser que sea, o legítimo, lo veo muy feo. Desde el momento, legítima según como se vea, para ellos obviamente que es legítima, para nosotros no es legítima. Es decir, las explotaciones humanas hacen que se legalice lo que debe ser derecho de todos, hace que se legalice lo que no debe legalizarse, porque debe ser natural, debe estar todo al alcance de todos. Hay países que en Europa, por ejemplo, hay lugares como Italia, no sé, acá te cortan, si no pagas el agua te cortan, si no pagas la luz te la cortan, si no pagas el gas te lo cortan, o sea, te castigan con lo que significa la calidad de vida, que debería ser una obligación, un derecho de la población. Obviamente, para el Fondo Monetario Internacional, la legalidad parte proporcionalmente en función a lo que ellos exigen y le dan el friso de legalidad. Entonces nosotros, un presidente que se niega a pagar al Fondo Monetario Internacional, obviamente que está incurriendo en una ilegalidad, en una blasfemia moderna, una blasfemia comercial,
de vínculo comercial. Yo te presté dinero, no te presté 100 argentinos, te presté millones de dólares, de euros, pues tú me lo tienes que pagar. Pero la lectura que tenemos que hacer, perfecto, pero la pregunta es ¿por qué me presté? ¿Por qué me prestaste? ¿Y por qué yo acepté el préstamo? Porque me ahorcaron por otro lado, me están estrangulando. Entonces, se genera esa situación. Los grandes poderes económicos estrangulan las sociedades humanas, estrangulan a los gobiernos, pero por otro lado porque quieren que estrangularlos para después exigirles, es decir, darles dinero y sacarse el lazo del cuello. Entonces, es toda una maquinación de vínculo comercial, porque estamos en tiempos de dinero, de que todo se cuantifica. Entonces, obviamente que para ellos es legal. Si yo me niego, hago un préstamo a un banco, yo ciudadano, verdaderamente, y después digo, pero a mí me están cobrando, me presté 10 pesos, me están cobrando 1000 pesos. O sea, los intereses es la ilegalidad que ellos no quieren admitir. Si te presto 10, bueno, devuélveme 10. No, te presté 10, me tienes que devolver 2000. O sea, esa es la especulación, el business del verdulero de la esquina de donde vives allí en Ciudad de la Plata, y es el business del gran verdulero, del gran supermercado, que es el FMI y otras organizaciones. O sea, el sentido común nos tiene que hacer entender por qué en determinados países sube, está en relación directa los mercados que se ofrecen, se aumenta la carne en función de que, en función de otro tipo de presiones, cuando la carne o los alimentos de primera necesidad no se deberían entrar en esas especulaciones. O sea, todo responde después los grupos, los gobiernos progresistas o los gobiernos que han sido bloqueados económicamente, como Cuba, como Venezuela, el castigo por dónde viene, por un bloqueo económico, un bloqueo de productos. Cuba, nosotros criticamos, la gente critica a Cuba, nosotros, yo personalmente no, porque soy partidario de la Revolución Cubana, porque se hizo, pero porque hay que vivir aislado durante tantos años económicamente. Entonces, ¿cómo tenemos que preservar eso? Con una distribución, con limitar los gastos. Claro, en las sociedades capitalistas nuestras tenemos el libre comercio y hacemos lo que queremos, pero cuando una sociedad ha sido asediada, se restringe se le cortan los víveres, obviamente que todos tienen que apechugar, distribuir il chilo di zucchero in 500 personas. No, il debito è tutto illegale, perché il passaggio in termini marxisti è accaduto una rivoluzione e noi non ce ne siamo accorti, molti non se ne sono accorti. La rivoluzione è che nel XX secolo il processo di formazione del capitale è stato quello indicato da Marx sostanzialmente, e cioè merce, denaro, merce. La triade era una triade produttiva, tutto compreso. C'era un circolo del denaro. Questo denaro è stato spezzato, questo circolo è stato spezzato nel 1972-73, quando il dollaro è stato sganciato dall'oro ed è diventato il dollaro di carta la moneta mondiale. Ai tempi di Nixon, sostanzialmente. Da quel momento in avanti ha prevalso la teoria e la pratica della creazione del denaro dal nulla, creazione del denaro fiat, denaro al computer. Le banche centrali sono diventate creatrici di denaro, prestatrici di denaro alle altre banche. Questo ha creato il grande sistema del debito. Il debito è una grande truffa e una truffa non può essere legale, una truffa è illegale. Il debito è illegale e infatti il debito americano, il paese più indebitato, paradossalmente, il paese più indebitato del mondo sono gli Stati Uniti d'America, i quali hanno esportato dollari in tutto il mondo e si sono indebitati loro stessi. Tutto il debito mondiale è illegale, perché è stato costruito in un rapporto di forza in cui le banche sono diventate proprietarie del denaro e decidono loro quanto denaro deve circolare e quanto denaro deve essere presente sulla scena mondiale. Questo è avvenuto con il principio dell'indipendenza delle banche centrali dal potere politico. Questo ha riguardato anche l'America. I grandi presidenti americani fin dall'inizio si erano accorti che
se davano alle banche il potere di produrre il denaro e di darlo a prestito agli stati, il mondo intero sarebbe diventato prigioniero delle banche. Questo all'inizio non si vedeva, adesso è clamoroso. Le banche centrali sono i padroni del mondo, proprio nel senso proprio della parola. E quindi i padroni del mondo non c'è più democrazia, perché i padroni del mondo sono le banche non sono democratiche per definizione, le banche decidono quanto denaro dare in prestito agli stati e se gli stati non obbediscono agli ordini delle banche vengono puniti e trasformati in paesi poveri, come è accaduto con la Grecia e come sta accadendo con l'Italia in questi giorni. Quindi debito legittimo non è debito legittimo. Il debito degli stati è stato trasformato in una grande ruberia delle banche nei confronti dei popoli e i popoli hanno il diritto di ribellarsi, di non restituire. Questo è quello che penso io. Con respecto a Bolivia, como Chile, que están pasando un momento crítico, ¿qué opinión te merece? Voy a poner a hacer la defensa ultranza de Evo Morales, porque creo que en algunos aspectos se equivocó. No sé si con buena o mala intención, no estoy buscando eso, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de su proyecto económico, le dio mayor intensidad a lo que es la producción de la coca en Bolivia que en la formación de una base industrial que sea capaz de liberarla de su dependencia extranjera. Eso en ese orden. Creo que también ha tenido vínculos con Romero Santos, pero que por ahí, desde el punto de vista emocional, te diría que lo justifico, porque él tenía que de alguna manera darle de comer a su pueblo que estaba muerto de hambre. Y cuando vos tenés un pueblo muerto de hambre, haces lo que sea para paliar esa situación. Que así se crearon escuelas, se crearon hospitales, ¿sí? Todo una labor muy importante para el pueblo boliviano. Pero creo que se equivocó en no aceptar la disposición constitucional de que no pudiera ser reelecto. No voy a caer en la mentira de los que dicen que hubo fraude. La Universidad de Michigan y un organismo de Alemania hicieron un análisis de las elecciones, de las cuales Evo Morales ganó por el 10%, y demostraron ellos que evidentemente no hubo fraude. Tampoco es aceptable lo que dijo esa marioneta de Estados Unidos, que es el secretario general de la OEA, que el fraude se produjo, porque primero quisieron hacer la auditoría. Cuando vieron que la auditoría le daba mal, entraron a utilizar la excusa de que el fraude había sido anterior por haberle permitido a Evo Morales que vaya a las elecciones cuando la Constitución dijo que no y cuando el plebiscito le dijo que no. Pero yo creo que hay que diferenciar entre lo que es fraude, que fraude es engaño, de lo que es la inconstitucionalidad de una decisión. La decisión de la Junta Electoral que le autorizó a Evo Morales a ir a elecciones podrá ser inconstitucional, pero no es fraudulenta, porque no engañó a nadie, fue a ojo vista, basándose en los principios de los derechos humanos universales. ¿Sí? Por eso yo quiero dejar las cosas diferenciadas. Ahora, ¿qué pasa? Hay todo un sector que siempre fue el que controló la economía, la política de Bolivia, el sector de Santa Cruz de la Sierra, el sector de la oligarquía más recalcitrante de Bolivia, que comenzó a hacer toda una campaña
avalada por Estados Unidos, que incluso hay una especie de informe de cómo fue programado esto desde varios meses antes en Estados Unidos. Hay un informe que incluso salió y estuvo en una página de un organismo de Estados Unidos que después lo borraron y que fue tomado por el RT, donde van haciendo paso a paso que se fueran produciendo los hechos que después terminaron en el derrocamiento de Evo Morales. Pero ahora nos encontramos no solamente con los fascistas de Santa Cruz de la Sierra, sino que además nos estamos encontrando con el resurgimiento del poder militar y del poder de las Fuerzas Armadas en el control de la política en Bolivia. Y estamos teniendo más de 40 muertos, miles de heridos, lo que demuestra claramente que la acción de las Fuerzas Armadas, ideológicamente conducidas por la presidenta trucha esa que se autodesignó presidenta, y de Camacho allá en el Oriente, están realizando la destrucción de los sectores populares y están tratando de revertir el orden social al cual se había alcanzado en Bolivia para volver a caer en esa sociedad cuasi medieval. Pero además hay otro tema que hay que tener en cuenta, que es el litio. Pues todo el mundo habla del tema de la coca y de la posible vinculación de Evo Morales con algunos de los cárteles, cuando por otro lado los que produjeron el golpe están vinculados a otros cárteles. Pero está el tema del litio. Y el litio Evo Morales estaba por hacer un acuerdo con Rusia para la explotación del litio. Y eso le significaba una modificación de la estructura geopolítica de América Latina, porque iba a ser la presentación de alguna manera de una fuerte presencia rusa en el Cono Sur. Entonces, son muchas las cosas que entran a jugar cuando hay que analizar un proceso como el de Bolivia. Un golpe de Estado hecho y derecho, armado, desarrollado y por un objetivo bien preciso por parte de los Estados Unidos. Soy boliviano. Quiero hacer esa apreciación al oyente porque parte de mi apreciación tiene mucho que ver en ese sentido. Soy boliviano, nacido allá en La Paz, conozco, a pesar que me fui en mi infancia de Bolivia y me radiqué legalmente en Uruguay, pero conozco porque mis padres fueron bolivianos y obviamente conocí a fondo la criminal esclavitud que hizo el hombre blanco con los indígenas bolivianos, los pueblos aymaras y quechuas. Obviamente que nadie imaginaba que en la casa quemada, el Palacio Quemado, la casa de gobierno de la Plaza Muilla de La Paz, iba un día a sentarse un indígena como Evo Morales como presidente. Más allá de la persona, Evo Morales o Juan Pérez, él representaba una comunidad indígena. Y eso significó mucho para el pueblo boliviano, fundamentalmente para el pueblo boliviano, porque el 60%, 70% es indígena. No es mayoría el blanco, es minoría. Entonces, que un indio se haya sentado en la silla presidencial significaba un cambio cultural, un cambio de economía y un cambio de parámetros y un ADN diferente. Y eso se la tenían jurada. Muchos nos alegramos, entre ellos yo festejé, se hizo justicia. Durante 200 años de crímenes, de violencias, de revoluciones, porque Bolivia tiene el gran prestigio, no es un país futbolero, hablo ante un país futbolero, ellos, los argentinos y los uruguayos, tenemos tantas copas ganadas. Bolivia tiene
golpes de Estado como copas ganadas tienen Brasil, Uruguay, Italia y Argentina. 188 golpes de Estado tiene Bolivia dentro de su historia. Es alarmante. Entonces, el hecho de que se haya sucedido esta situación es porque la derecha se la tenía jurada y se la dio. Subterráneamente, luego de la ascensión de Evo Morales, obviamente Bolivia vivió una situación inevitablemente donde la administración de Evo Morales tenía que ser un reloj, tenía que ser intachable, tenía que ser impoluta, tenía que ser coherente, no tenía que estar contaminada y viciada. La condición humana hizo que Evo Morales hizo cambios importantes en Bolivia, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, pero también cometió errores. Y esos errores fueron explotados por los grupos de derecha y de ultraderecha, los grupos reaccionarios y los grupos que quedaron con la sangre en el ojo después de que un indio llegara a la casa presidencial, que están en la zona de Santa Cruz, que son reductos de las empresas privadas. Y las empresas privadas significan lineamientos americanos, porque son emprendimientos también de raíces de bases económicas americanas. Entonces se generó el cortocircuito, se buscó la quinta pata al gato y vino una elección. Obviamente Evo Morales buscaba la perpetuidad, que tampoco es positiva, y se genera la denuncia de un acto electoral fraudulento. Si hubo fraude, no hubo fraude, creo que no hubo fraude. Hubo hasta acá llegaste, nosotros ahora vamos a tomar el poder. Y lo tomaron. Se generó esa situación y ahora la represión es una represión histórica étnica. O sea, en realidad es una vendetta, una gran venganza que tienen los blancos y quienes fueron sacados de la casa de gobierno, del mando presidencial, del mando del país. Entonces a las comunidades indígenas hay que darles el castigo como se castigaba en la época de la colonia. Y la violencia es esa, porque lo que observamos, un grupo argentino de observadores, hace cosa de una semana, estuvieron allí en Argentina, en Bolivia, siendo incluso amedrentados, y se hizo un informe que salió en los medios de prensa argentinos hace 24 horas, que hubo delitos de lesa humanidad. Obviamente, cuando hay represiones de esta naturaleza, los delitos de lesa humanidad son moneda corriente. Eso pasa en Chile también. Entonces, estos estallidos sociales que se están dando, obviamente forman parte de un contexto. El contexto que hablábamos al comienzo de esta entrevista. El contexto de que América Latina está nuevamente siendo asediada, está nuevamente atacada, atentada por una corriente de derecha. De hecho, ya se está copando en Latinoamérica. Bolsonaro ha copado Brasil y ha derrocado todo vestigio de minorías que le van a generar problemas. Hay un racismo marcado. Economías también que se están modificando. Argentina, de Macri pasó a Alberto Fernández, quizás sea en este momento la única excepción con el dupla Fernández, que pueda generar un cambio, o a partir de un nuevo gobierno argentino, que obviamente al lado de Macri es una esperanza muy fuerte, a pesar de las internas que deben haber, obviamente, es una esperanza. Pero después Chile, Paraguay, sometida por la narcopolítica, por un sistema tristísimo, que sigue siendo sometida por el poder económico, y el poder económico ligado al poder del narcotráfico. Y Uruguay ahora, recientemente, a la cosa de menos de una semana, se ha transformado, ha hecho un giro de ADN de la derecha, de una izquierda progresista que también tuvo sus bemoles, lamentablemente, se transforma ahora en una derechización magistral, donde además hay un componente nuevo. Uruguay tiene ahora, dentro de sus esquemas políticos, dentro del gobierno de coalición, tiene un partido político creado hace 3 meses, cuyo líder es el comandante, un excomandante del ejército, no es comandante del ejército de hace 20 años, un comandante del gobierno de Tabaré Vázquez, que hizo una cantidad de manipulaciones y acuerdos y situaciones que no fueron castigadas debidamente, no sé por qué. La cuestión que se catapultó
esa diferencia que tuvo con el gobierno de Tabaré Vázquez lo catapultó a la vida política, y hoy en día es un partido político que ha logrado en estas elecciones, frente a los demás partidos tradicionales de larga existencia e historia, ha logrado 3 bancas en el Senado y 11 diputados, una sorpresa que es totalmente irracional, pero es un hecho. Significa que ahora Luis Lacalle Pou va a tener que gobernar presionado por corrientes militaristas. Y cuando hablamos de gobierno de tendencias militaristas, estamos hablando de que los temas de derechos humanos, el Uruguay ahora, si tenía una deuda pendiente de los 3 gobiernos de izquierda, Tabaré Vázquez, Mujica, Tabaré Vázquez, 3 periodos de 5 años cada uno, tuvieron una deuda y tienen una deuda inmoral frente a los detenidos desaparecidos que no encontraron sus cuerpos en 15 años de izquierda. Ahora, con un gobierno de derecha, ¿se va a encontrar algo más? No, se encontraron 5 cuerpos, se castigaron a un 10% de los responsables de delitos de lesa humanidad y de violaciones en dictadura, y ahora creo que tendremos que olvidarnos o empezar una lucha para nuevamente empezar de cero. Entonces, ese esquema se está observando en Chile, donde también la situación es diferente, porque ya el pueblo chileno no es el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo es un pueblo pacífico, es un pueblo que tiene otra cultura, tiene otra impronta. Los argentinos tienen otra impronta. A pesar de que somos rioplatenses, muchas cosas en común, el pueblo argentino explota. Mal o bien explota, sale a las calles. El pueblo uruguayo no. Entonces, pero el pueblo chileno sí. El pueblo chileno, con el pretexto de los 30 pesos del metro, los jóvenes dijeron, hasta acá llegamos. Irónicamente, cuando estuvimos allí en Chile, a propósito del 11 de septiembre, que siempre se va, y estuvo el movimiento Overvoice allí, todos los activistas que entrevistamos tenían como una letanía: estamos siendo gobernados por una constitución pinochetista, estamos siendo gobernados con culturas autoritaristas, racistas. Era la queja constante, la queja diaria. A los 10 días nos fuimos y a la semana estalla, porque dijeron, hasta acá llegó, la educación es un asalto, para educarte todo es pago. Entonces, obviamente, no son 30 pesos, fueron 30 años. Y lo estamos observando, es la quinta... la resistencia chilena ha llegado a niveles de asombro admirables. Están luchando descarnadamente y la represión se ha quintuplicado. Gente ciega, asesinatos. Colombia ahora está explotando porque Colombia también tiene lo suyo. Después de 50 años de un gobierno, de una guerrilla que prácticamente era un ejército paralelo, una guerrilla que tuvo su razón de ser. ¿Por qué nace la guerrilla colombiana? Porque decimos, la guerrilla nace por generación espontánea, por inspiración divina. No, tiene una raíz social profundísima que hay que estudiar en el caso de Colombia. ¿Por qué una guerrilla se mantuvo 50 años? Porque obviamente en sus comienzos era la única respuesta que se podía tener a unas corrientes de oligarquía y de explotación humana tremenda. Entonces nace la guerrilla. Bien, que después se haya distorsionado, se haya desviado, como todo se desvía por fruto de la condición humana, esa es otra historia. Entonces ahora se hace un proceso de paz con la guerrilla, que fue una paz entre comillas, y obviamente el pueblo colombiano llegó a un momento que dice, estamos siendo gobernados con las mismas orientaciones de oligarquía y de saqueo y de abuso y de injusticia que hace 50 años, y cambió. Y ya, la corriente, o sea, los estallidos sociales también se van contagiando. Y bueno, ahora la derechización latinoamericana está generando verdaderamente una sangría. De hecho, hicimos el documental en Antimafia, que nosotros está en la página Antimafia, que la recomendamos, es Latinoamérica se desangra, que es un análisis a través de imágenes y de un texto elaborado que procura crear conciencia de que realmente estamos ante esa situación. Sì, io vedo chiaramente che una soluzione autoritaria adesso è molto difficile, perché i popoli si sono scossi, si sono mossi. In Cile ci vede chiaramente, ma il Cile è proprio l'esempio dove io vedo una mancanza di organizzazione delle forze popolari. Le forze popolari non sono unite, perché sono state comprate in parte, cioè quando c'è i capitali puoi pagare, io faccio l'esempio non latinoamericano, ma
si può fare dappertutto. Tutta la storia di questi ultimi 6-7 anni, 8 anni, l'ISIS, Daesh, l'esercito del califfato, coloro che avevano i soldi hanno costruito questo esercito con i soldi, hanno comprato un esercito, hanno comprato 50-60 mila soldati, li hanno pagati, li hanno istruiti, li hanno armati, li hanno diretti. I capitali a disposizione di queste banche sono talmente enormi che possono comprare un intero governo, e lo comprano il governo, e lo comprano i governi. Figurati se non possono comprare i sindacati, possono comprare anche i sindacati. Quindi il problema è di un grande movimento popolare che non si fa accalappiare, che non si fa catturare, che riesce a essere autonomo rispetto al denaro. E questo è un grande problema, perché la corruzione del sistema finanziario deriva dal fatto che il sistema finanziario crea il denaro, sostanzialmente. È il sistema finanziario che crea il proprio denaro, con cui può comprare tutti. E quindi, fino a che non rompi il meccanismo, in poche parole siamo di fronte a una necessità rivoluzionaria che però non ha ancora costruito la sua forza per vincere. Bueno, damos final a nuestro programa El Despertar. Gracias a todas las suscripciones. Síganse suscribiendo, den me gusta, den una opinión que para nosotros nos sirve para poder brindarle una mejor programación. Es verdad, muchas gracias. Un beso a todos y a la colaboración de nuestro querido Rubén Rajic. Gracias por estar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.